Queridos alumnos, ¿cómo les va? En esta clase continuaremos estudiando la regulación, integración y control que están comprendidas dentro de la unidad número 6. Por lo tanto, seguiremos estudiando el sistema nervioso. Estudiaremos la excitabilidad eléctrica, es decir, la formación del impulso nervioso y el potencial de acción. Estudiaremos la diferencia entre la sinapsis química y eléctrica y estudiaremos a los principales neurotransmisores. Bien, ustedes saben que las neuronas son células especializadas que tienen la capacidad de tener excitabilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega un estímulo a una neurona, esta dispara un potencial de acción. Este potencial de acción se va a propagar a lo largo de toda la membrana del axón en forma de lo que conocemos como impulso nervioso. Estudiemos esto con mayor detalle. La propagación del impulso nervioso o conducción nerviosa están asociadas a fenómenos eléctricos. Para poder profundizar sobre esto, es necesario aclarar que todas las células tienen un potencial de membrana o potencial de reposo que está dado por el potencial eléctrico de un lado y otro de la membrana. Es decir, que está dado por la diferencia en la cantidad de carga positiva y negativa en el exterior y en el interior de la célula. Las cargas se distribuyen de manera tal de que el exterior es positivo y el interior es negativo. Ya veremos más adelante cómo es que se genera y se mantiene esto en la célula. Muy bien. La diferencia de potencial, entonces, puede ser medida con un instrumento llamado microelectrodo. En la imagen A, si prestamos atención, cuando los microelectrodos se encuentran afuera de la membrana, no hay registro de ningún cambio en el potencial de membrana, ¿sí? En la imagen B, cuando uno de los microelectrodos se inserta en la membrana, el osciloscopio nos muestra que el potencial eléctrico en el interior de la neurona es menor que en el exterior y que la diferencia entre los dos es de menos 70 milivoltios. A este potencial de membrana se lo denomina potencial de reposo. Veamos qué ocurre cuando se genera un potencial de acción. Bien, en este caso, observemos la imagen C. Cuando el axón es estimulado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? La excitación nerviosa se propaga a lo largo de todo el axón. Cuando el impulso llega a la zona donde está el electrodo, este va a registrar que hay una inversión momentánea de la polaridad de la membrana. Es decir, que en este caso van las cargas que eran positivas se vuelven negativas y, digamos, en el exterior de la célula, y en el interior de la célula lo que era negativo se vuelve positivo. Entonces, de esta manera es como se genera un potencial de acción. Este potencial de acción o impulso nervioso se propaga a lo largo de toda la membrana del axón. Muy bien. Sigamos estudiando las bases iónicas del potencial de acción. En primer lugar, ¿cómo es que se generan o se mantienen estas diferencias en las concentraciones de los iones que generan una diferencia de potencial o potencial de membrana? Recordemos en primer lugar que existen diferentes concentraciones de los iones sodio que están en mayor cantidad en el fluido extracelular y los iones potasio que se encuentran en mayor cantidad en el citoplasma. Bien, entonces, gracias a estos dos iones es que se produce esa diferencia de potencial de membrana cuando la neurona está en reposo, es decir, cuando no está excitada. Bien, ¿cómo se mantiene esa diferencia de potencial? Bueno, gracias a la presencia de proteínas de transporte, como por ejemplo los canales y compuertas. Y en el caso de las neuronas tenemos dos tipos. Tenemos los canales de fuga y tenemos los canales dependientes de voltaje. Bien, por otro lado, digamos, estos tipos de canales son canales que transportan de manera pasiva estos iones, es decir, sin gasto de energía. Por otro lado, tenemos las bombas iónicas, como la bomba de sodio y potasio,
que a través del transporte activo también van a contribuir a mantener el potencial de reposo. Veamos esto con mayor detalle. Como les mencioné anteriormente, la membrana del axón posee una serie de proteínas integrales de membrana entre las que se encuentran canales y bombas que participan en los intercambios de los iones potasio y sodio. Estos iones, este intercambio de iones se produce entre el interior de la célula, es decir, en este caso de una neurona, y el exterior, ¿sí? Bien, en este esquema podemos observar diferentes tipos de canales y de bombas. Entre ellos podemos observar en este caso al canal de fuga de potasio, que en el caso de una neurona, cuando ésta se encuentra en reposo, ¿sí? Es decir, cuando no está llegando ningún estímulo a la membrana del axón de esta neurona, el canal de fuga de potasio permanece abierto y el potasio sale de la célula a favor de su gradiente de concentración o a favor de su potencial electroquímico. Bien. Además tenemos los canales dependientes de voltaje para el ion sodio y para el ion potasio, que en el caso de que la membrana del axón se encuentre en reposo, estos canales permanecen mayoritariamente cerrados. Por otro lado, tenemos la bomba de sodio y potasio ATPasa, que es una bomba que realiza el transporte activo de estos iones y que contribuye, en este caso, cuando estamos en la presencia del potencial de membrana en reposo, contribuye a mantener el equilibrio de estos iones y a mantener justamente el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Si nosotros pudiéramos medir esa diferencia de potencial que existe entre un lado y otro de la célula, veríamos, como les dije anteriormente, que el valor de esta diferencia potencial es de menos 70 milivoltios cuando la membrana del axón se encuentra en reposo, es decir, cuando no está recibiendo ningún tipo de estímulo. Muy bien, veamos qué ocurre ahora cuando se dispara un potencial de acción. Muy bien, en este caso lo que ocurre es que los canales dependientes de voltaje, en un primer lugar el canal dependiente de voltaje para el ion sodio, se abre, ¿sí? Y comienza a haber una entrada masiva de este ion sodio hacia el interior de la célula, con lo cual ocurre el evento conocido como despolarización. Este evento consiste en un intercambio, digamos, o una inversión, mejor dicho, de las cargas que se encuentran de un lado al otro de la célula, ¿sí? Es decir, que lo que antes tenía un valor positivo se vuelve negativo y lo que en el interior de la célula tenía un valor negativo de carga se vuelve positivo. A esa inversión de la polaridad se le llama potencial de acción y lo que produce es la despolarización de la membrana. Muy bien, ¿qué ocurre seguido de esto? Los canales dependientes de voltaje para el ion sodio se inactivan, por un lado se inactivan y además se cierran, ¿sí? Entonces deja de haber influjo de sodio hacia el interior de la célula. Con esto ocurre la apertura de los canales dependientes de voltaje para el ion potasio y el ion potasio comienza a salir a favor de su gradiente de concentración o potencial electroquímico. Esta salida del ion potasio, junto con la interrupción del ingreso del ion sodio por la inactivación del canal dependiente de voltaje para este ion, produce la repolarización de la membrana, lo cual va a conducir, seguido a esto, a que la membrana vuelva a su estado en reposo. Bien, pero cuando esto ocurre, cuando ocurre la repolarización de la membrana del axón, ¿qué ocurre? Si nosotros medimos la diferencia de potencial que existe de un lado a otro de la membrana, vemos que esta diferencia de potencial mide 90 milivoltios, es decir, es aún inferior al potencial de membrana en reposo. Por esto es que se le llama hiperpolarización. Bien, con esto, la presencia de la bomba de sodio y potasio ATPasa y los canales de fuga de potasio
lo que hacen es contribuir a que vuelva la membrana del axón a su estado en reposo. Por lo tanto, que el potencial de membrana en reposo vuelva a valer, si medimos la diferencia potencial, menos 70 milivoltios. Bien. ¿Qué ocurre con la conducción del impulso nervioso con respecto a la velocidad de conducción? La velocidad de conducción del potencial de acción o del impulso nervioso no es igual en todas las neuronas. ¿Qué ocurre? Que existen algunas neuronas cuya fibra o axones no están recubiertos de vaina de mielina, es decir, son fibras amielínicas. En estas, los canales de sodio y potasio y las bombas de sodio y potasio se encuentran distribuidas a lo largo de toda la membrana del axón. Por lo cual, cuando se genera un potencial de acción, este se es conducido de manera continua a través de toda la membrana del axón. Bien. ¿Qué ocurre en las neuronas cuya fibra, digamos, o cuyos axones, sí están recubiertos de una vaina de mielina? Primero, recordemos que la vaina de mielina es generada por las células, por los oligodendrocitos, que son un tipo de célula glial en el sistema nervioso central, y por las células de Schwann, que son otro tipo de células gliales en el sistema nervioso periférico. La vaina de mielina digamos, rodea el axón de manera interrumpida. ¿Qué quiere decir? Que se generan espacios que en este caso se denominan nodos de Ranvier. En esos nodos de Ranvier es en donde los canales iónicos y las bombas de sodio y potasio se concentran. Es decir, que cuando se produce un potencial de acción como producto del estímulo de ese axón, se va a producir únicamente en esas zonas que tienen concentrados los canales de sodio y potasio y las bombas de sodio y potasio. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que en vez del impulso nervioso de conducirse de manera continua, como lo que ocurre en una fibra amielínica, en este caso la conducción va a ser saltatoria. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina constituye un aislante para el axón. Entonces, de esta manera, cuando se produce el impulso nervioso, la conducción va a ser saltatoria, ¿sí? ¿Esto qué va a permitir? Bueno, que la velocidad de conducción sea mucho mayor, o sea mucho más rápida. Tengamos en cuenta que una vez que, digamos, que se produce la llegada de un estímulo a la neurona, el potencial de acción se genera en una zona llamada cono axón. Una vez que se genera el impulso nervioso o potencial de acción, este se transmite en una dirección hacia la arborización terminal que se llama teledendro. Muy bien. Continuaremos estudiando en este caso la sinapsis. La sinapsis es un tipo de comunicación entre las neuronas. Estas zonas de comunicación fueron descritas por el histólogo español Santiago Ramón y Cajal, que fue un ganador del premio Nobel junto a Camilo Golgi por sus contribuciones en la descripción de la estructura del sistema nervioso. Muy bien, ¿en qué consiste la sinapsis? Bien, primero mencionemos que existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la sinapsis química lo que ocurre es que, recordemos que los axones las terminales axónicas se denominan botones, ¿sí? Bien, en estas terminales axónicas lo que ocurre es que vesículas que se encuentran en el interior que transportan neurotransmisores se van a fusionar con la membrana de esta terminal axónica. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, al fusionarse las vesículas van a liberar su contenido, que en este caso son los neurotransmisores, a un espacio que se denomina espacio sináptico o hendidura sináptica. Este espacio sináptico o hendidura sináptica se encuentra entre la neurona presináptica, que eso es la que libera los neurotransmisores, y la neurona contigua, que en este caso la vamos a llamar neurona postsináptica. Muy bien. Entonces, una vez que la neurona presináptica libera los neurotransmisores que venían en vesículas, estos neurotransmisores van a impactar en receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica.
Bien, una vez que los neurotransmisores entonces se unen a estos receptores específicos, van a inducir una respuesta por parte de la neurona postsináptica que va a depender, por supuesto, del tipo de neurotransmisor y receptor al que se haya unido. Muy bien, continuemos estudiando la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, en ella ocurren que los iones fluyen del citoplasma de la neurona presináptica al citoplasma de la neurona postsináptica. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Porque existen uniones de hendidura, uniones comunicantes o uniones nexus, también las van a encontrar, que permiten el flujo de estos iones. Por lo cual, la conducción del impulso nervioso se produce de manera directa. Muy bien. Estos tipos de sinapsis eléctrica están presentes, por ejemplo, en la retina o pueden estar presentes también en los invertebrados, mejor dicho. Bueno, hagamos un repaso de cómo es la sinapsis química, que es la que está presente mayoritariamente en los mamíferos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Dijimos que una neurona presináptica, ¿sí? La terminación del axón de una neurona presináptica, es la que va a contener las vesículas que transportan los neurotransmisores. ¿Qué ocurre? Que llega un potencial de acción y este va a activar un canal de calcio. El canal de calcio va a permitir el influjo de calcio hacia adentro de la célula, con lo cual va a inducir la exocitosis de las vesículas que contienen los neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ser liberados a la hendidura sináptica o espacio sináptico y van a repercutir o impactar sobre los receptores que se encuentran en las neuronas postsinápticas, ¿sí? Estos receptores suelen estar asociados, ya lo vamos a ver con mayor detalle, a canales iónicos. Entonces, cuando el neurotransmisor se une al receptor, va a permitir el flujo de ciertos iones, ¿sí? Como el calcio, el sodio o el potasio, permitiendo que de esta manera se propague el potencial de acción. ¿Qué ocurre con los neurotransmisores que quedan en esta hendidura sináptica? Bueno, son captados por las células de la glía, que si bien en este dibujo no se muestran, son las que reciclan estos neurotransmisores o simplemente los eliminan. Bien, ya que hemos hablado de neurotransmisores, continuemos estudiando entonces qué son este tipo de moléculas. Bien, como para hacer un resumen, porque es un tema bastante largo y complejo, vamos a ver los principales neurotransmisores del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico tenemos que los principales neurotransmisores son la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitatorio, y la noradrenalina. En el sistema nervioso central tenemos los siguientes neurotransmisores. La dopamina, que también es liberada en el sistema nervioso periférico, que tiene una actividad principalmente motora, la serotonina, que tiene una acción en el despertar y la atención, la histamina actúa digamos, como un neurotransmisor en la respuesta inmune, ¿sí? El glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y que está relacionado al aprendizaje y la memoria, y que a su vez cuando se encuentra en una concentración muy alta hasta puede ser tóxico para las neuronas. Esto, bueno, está relacionado al desarrollo de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Y también tenemos los neurotransmisores glicina y GABA. La glicina en el sistema nervioso, digamos, perdón, en el encéfalo es excitatorio, pero en la médula espinal es inhibitorio. Y el neurotransmisor GABA es inhibitorio. Bien, los neurotransmisores tienen la particularidad de que actúan rápido, tienen efectos breves y sobre una pequeña zona de la membrana de la neurona adyacente, ¿sí? Es decir, de la neurona postsináptica. Estos generan directa o indirectamente cambios en la excitabilidad de la membrana postsináptica, que van a permitir que el potencial de acción se siga propagando.
Bien, un mismo transmisor puede interactuar con diferentes tipos de receptores y pueden inducir respuestas que sean excitatorias o inhibitorias. Las respuestas pueden estar mediadas por la apertura o cierre de canales iónicos. En este caso, estos canales iónicos entonces van a estar relacionados a un tipo de sinapsis que se llama sinapsis ionotrópica o a un tipo de activación de vías metabólicas, y en este caso vamos a hablar de sinapsis metabotrópica. Bien, veamos esto con mayor detalle. Entonces, cuando los neurotransmisores se unen a un tipo de receptores que se denominan ionotrópicos, bien, tengamos en cuenta que estos receptores están asociados físicamente a un canal iónico, ¿sí? El neurotransmisor se va a unir al receptor y este va a permitir el flujo de iones adentro de la célula. En cambio, en el caso de los receptores metabotrópicos, ¿sí? La unión del neurotransmisor al receptor va a activar una enzima y va a poner en movimiento a segundos mensajeros como el AMP cíclico o el calcio intracelular, produciéndose un cambio en la polarización de la membrana postsináptica. Entonces, estos son dos tipos de mecanismos que ocurren luego de la unión de un neurotransmisor a estos dos tipos de receptores. Como ejemplo, podemos mencionar el glutamato. El glutamato puede unirse tanto a a receptores ionotrópicos como a receptores metabotrópicos. Bueno, existen otros transmisores químicos como los neuromoduladores. Estos modulan la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. En este caso, bueno, estos neuromoduladores pueden ser liberados desde las mismas terminales axónicas o que los neurotransmisores o desde otras terminales neuronales. A su vez, bueno, estos neuromoduladores tienen una respuesta mucho más lenta y como ejemplo podemos mencionar a los opiáceos como las encefalinas o endorfinas. Las plantas como la amapola tienen estos opiáceos y como ejemplo podemos mencionar a la morfina, ¿sí? Que tiene un efecto analgésico. Bien, existen otros transmisores químicos como las neurohormonas que son, en realidad son hormonas que son liberadas por glándulas que se encuentran en el cerebro. Como ejemplo podemos citar a la glándula hipófisis. Estas tienen efectos en regiones alejadas de donde se liberan, ¿sí? Porque por lo general circulan por el torrente sanguíneo. Tienen un efecto lento y duradero y como ejemplo podemos mencionar a la oxitocina. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya servido este teórico. No se olviden de estudiar del libro y nos vemos en la siguiente clase.